Hola Nelson, querido, ¿cómo va? Hola Oscar, bella tarde, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, pero vuelvo a apelar a nuestra memoria, la tuya y a la mía. Sí. ¿Por qué cada gobierno que sube, porque este acaba de subir, lleva 6 claro. meses de hecho, nada. cambia la corte? Ah, sí. Históricamente. Efectivamente. Eran 11, 9, 7, 3, ¿viste? Una locura. Absolutamente. Bueno, forma parte de los problemas que tiene la República Argentina, ¿no es cierto? De este concepto del poder que busca tener una corte adicta, ¿no? Y obviamente la única excepción, desde ese punto de vista, fue la de Alfonsín. Alfonsín tuvo un gesto que solamente en la historia argentina lo había tenido antes Bartolomé Mitre, de ofrecerle la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a su principal opositor. Mirá. Un gesto de grandeza. Increíble. Se la ofreció a Luder y Luder cometió un error histórico de no haber aceptado. Porque hubiera sido un elemento importantísimo, además de compartir el poder. El presidente de la Corte Suprema tiene un poder importante. Así que claro. Después de ahí todos quisieron tener una corte adicta. Inclusive Kirchner, que creó una corte muy buena. Después, con el correr de los años, esto hay que reconocerlo, digamos, se supo que en realidad él lo que pensaba es que esa corte, por gratitud, le iba a ser fiel. No. Cuando le salió mal, los empezó a tratar de todos, a los Zaffaroni de todo, ¿no? Y se vino un nuevo blanqueo de capital. Bueno, y sí, querido, ahí, ¿sabés? Con la catástrofe esta, es un estímulo para los que pagamos enorme, no te puedes imaginar. Claro, te hace sentir, siempre digo, uno se siente bien de cumplir con la ley, solo que, digamos, la política se encarga de hacerte sentir mal, ¿sí? Sí, un boludo. Te la voy a regalar esta palabra, un volúpata. Señores, se viene entonces cambios en la Corte, una reforma previsional y blanqueo de capitales. Este es el plan que anuncia el presidente de la República después de la post-pandemia, digamos. Y después es post-pandemia, claro. Sí, con eso quiere generar un gran país, Alberto Fernández, mamita. No hace más que repetir el pasado, que en Argentina es sinónimo de fracaso. Te voy a dar mi dirección en París para cuando vayas me vayas a visitar, ¿ok? Sin duda, qué gusto. Que tengas un lindo fin de semana, igualmente querido, vos, pasarlo muy bien sábado y domingo y nos reencontramos el lunes. El lunes, obviamente. Acabas de escuchar El Pase entre Oscar González Oro y Nelson Castro. A continuación, crónica de una tarde anunciada con Nelson Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? 17:04, muy bella tarde de viernes. Bienvenidos a otra emisión de Crónica de una tarde anunciada. En la continuidad de la programación de Radio Rivadavia, compartimos el pase con Oscar González Oro. Estamos antes del rotativo, venimos ya desde temprano con María Arese, Fernando Carnotto, Eduardo Feynman, el Babi Checopar. Un feriado inexplicable, realmente increíble. Hoy hay menos gente que ayer en la calle. Pero siguen habiendo negocios abiertos. Ayer hubo muchos negocios abiertos, ¿no? Y mucha movilidad, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el ámbito del conurbano. Sí, hoy vamos a tener un día también intenso. Vamos a estar hablando en unos minutos con Héctor Daer, secretario general de la CGT, a propósito de la realidad socioeconómica que se genera con la cuarentena. Estuvo ayer en el acto con el presidente de la República. Obviamente un día muy tomado por el después, la consecuencia política de lo que fue ayer la manifestación de la gente contraria al gobierno y, por supuesto, con toda la expectativa y la necesidad que para la gente representa la penuria de esta larga cuarentena. Ignacio Oteri, ¿cómo estamos? Muy bien, Nelson, bella tarde para vos. ¿Todo bien? Bien, sí. Muy bien. ¿Alguna repercusión de la manifestación y de los ataques a los periodistas de ayer que te voy a estar contando? Y también en el gobierno, ¿no? Esta postura de Alberto Fernández de convocar a dejar de lado a los odiadores, pero que en el propio gobierno incluso surgen voces que contrarrestan este norte que marca el presidente, ¿no? Así es, efectivamente. De hecho vamos a hablar en el comentario editorial. Hoy
Ignacio, como siempre, tiene información fantástica sobre esto. Nancy, a ver cómo estamos, bella tarde. ¿Cómo va? Bella tarde para todos. Hoy un día de invierno, 13 grados, duda. complicado. Sin duda, estamos en invierno, estamos en invierno, así va que transcurriendo merece. julio, ¿sí? La semana que viene comienzan las vacaciones de invierno para los chicos, ¿sí? Tenerlo en cuenta, padres y madres. Bien, así que este es el contexto con el cual está terminando la semana y abriendo el preludio. La semana que viene, a esta hora, ya habrá terminado esta nueva fase de la cuarentena y veremos cómo es la fase que sigue. Y por supuesto que en el comentario editorial, sin duda que todo el clima social, político que se viene generando en la Argentina es motivo de preocupación. Una preocupación aumentada por los efectos de la cuarentena, con situaciones muy diversas. Si usted va al conurbano profundo, va a ver que a lo mejor ayer lo del banderazo no era el tema, porque ahí la gente tiene una problemática realmente desesperante. Y obviamente quiero marcar estas dos cosas de lo que venimos denominando como claroscuros de la cuarentena, porque la cuarentena va exhibiendo y dejando ver los diversos costados de la realidad argentina. La cuarentena tiene un costado político, tiene un costado sanitario, tiene un costado sociológico y tiene un costado psicológico. El componente político lo vimos ayer. Es decir, voy a rehacer la oración. Del componente político vimos una manifestación más ayer. Venimos viendo otras. Y cuando usted saca todas las cosas internas y demás, puede observar claramente que la reacción política del día de ayer es producto de lo que políticamente ha generado el gobierno durante todo este tiempo. Decíamos ayer, el presidente de la República, con su discurso de vengo a dejar de lado a los odiadores seriales, debería rever qué hizo el gobierno mal para generar esta reacción política. Que más allá de, esto después lo va a comentar con todo detalle Ignacio Ortelli, de lo que tiene que ver con el manejo político, de los troles y demás, ocurre porque hay gente que reacciona frente a cosas que hizo el gobierno. Esto lo quiero manifestar. En la Argentina estamos además viviendo este proceso, ¿no? Cada uno le echa la culpa al otro de lo que estamos viviendo, sin darse cuenta que son todos responsables. Hay odiadores en el gobierno, hay odiadores en Cambiemos, claro que sí. Lo notable es que ninguno de los dos se hace cargo de los propios. Es decir, Alberto Fernández habla de odiadores como si los odiadores fueran todos de Juntos por el Cambio, en donde los hay. Y en Juntos por el Cambio hablan de odiadores como si todos los odiadores fueran del oficialismo, en donde los hay. Entonces es poco probable que avancemos en relación a un futuro mejor que necesita la Argentina. Porque claramente en el medio de todas estas cosas queda la gente de a pie, que no entiende de muchas cosas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la defensa de la República y de las libertades, hay gente que vive en una marginalidad tal que no llega a comprender la dimensión de esas cosas. Hay gente a la cual estas cosas le quedan muy, 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 muy lejos. Porque hay gente que vive bajo la esclavitud de la pobreza y de la marginalidad. Entonces, lo quiero marcar esto
como un elemento altamente preocupante. Hoy escuchaba la nota que le hacía a Santiago Cafiero, y su poder de autocrítica es cero, como el poder de autocrítica de Macri es cero. Entonces, mientras estemos con esta actitud binaria, no tenemos posibilidad de solucionar este problema. Lo real es que la grieta viene dominando la Argentina desde el 2008 hasta aquí, claramente. Hasta el 2008 fue algo que no estuvo presente. Desde el 2008, con la aparición del conflicto con el campo, tenemos 12 años de división profunda. Y ninguno de los dirigentes que ha tenido las responsabilidades, ni el kirchnerismo, ni el macrismo, ni ahora Alberto Fernández, han tenido la capacidad de generar hechos concretos que superen eso. Decíamos ayer, el discurso de Alberto Fernández llega después de 2-3 meses de profunda reapertura de la grieta, y por lo tanto entonces llega a destiempo. Y este es el problema que hoy tenemos en la República Argentina, y es un problema realmente grave. Hoy leía un tuit del vocero del presidente de la República que me pareció lamentable, digamos, en el sentido de léanlo tratándolo a Macri de inútil y demás, y no porque Macri es sujeto de crítica de nosotros, no ahora, sino en su gobierno, ¿no? Pero uno dice, esto es lo que le viene pasando a Alberto Fernández. Alberto Fernández dice una cosa y quienes están con él hace otra. Hoy el tuit de Juan Pablo Biondi, más allá de cosa personal, no es un tuit que dé idea de pertenecer a un gobierno que viene a superar a los odiadores. No, pertenece exactamente a lo mismo. Porque no es un tuit crítico, que tiene el derecho a hacerlo, es un tuit que entra dentro del lenguaje de la descalificación. Macri debe ser sujeto de críticas durísimas. Cuando usted entra en la descalificación, entra en el terreno del odiador. Entonces le digo al presidente de la República, ¿cómo hacemos para creerle? ¿Cómo hacemos para creerle? Era lo mismo que decíamos cuando Macri era presidente. ¿Cómo hacemos a Macri para creerle de la unidad, esto y demás, cuando después estaba Marcos Peña con su gente? Cosa que Marcos Peña niega siempre y quienes están alrededor de él lo confirman siempre. Este es el problema que hoy tenemos. Este es el problema que enfrenta, por supuesto, con mayor responsabilidad el presidente de la República. Es difícil creerle, porque todos los días aparece algo nuevo. Entonces, hoy, mientras Santiago Cafiero decía tenemos que combatir el odio, aparecía este tuit de Juan Pablo Biondi. Entonces, uno también le dice al jefe de gabinete, ¿y cómo hacemos para creerle? ¿Dónde está la voluntad real de superación? Porque efectivamente hay que mostrar la capacidad de hablar con aquel que está en la posición exactamente opuesta. Es decir, cuando Alberto Fernández hable con Macri, que no es para ponerse de acuerdo, sino para marcar una situación de respeto, digamos, o diga, yo no lo voy a descalificar, lo voy a criticar, que son dos cosas distintas. Entonces uno podrá entender las cosas. Vale lo mismo para los digamos, ultra del macrismo. Entonces, este es el problema que hoy tenemos. ¿Cómo entonces se le baja ese mensaje a la sociedad? Imposible. Esta es la involución de la Argentina. Como por supuesto, siempre las responsabilidades mayores la tiene el gobierno de turno, porque es el que tiene el poder, las críticas las enfocamos fundamentalmente en el presidente de la República. El poder es el que debe dar el primer paso. Claramente. Entonces, lo que dice Alberto Fernández, hoy por hoy, no es creíble. Le digo al presidente de la República. Y ojalá mañana podamos decir, ahora sí,
empezó a generar hechos distintos. Pero el presidente dice una cosa, su entorno hace otra cosa, y el presidente no lo desautoriza. Conclusión, ¿qué es lo que uno piensa? Y el presidente concuerda con esto. El señor presidente tiene un enorme problema, que es el de la credibilidad. Cuide el valor de su palabra. Cuide el valor de su palabra, porque es un capital enorme. Y lo que observamos en este tiempo es que todos los días la palabra del presidente se devalúa un poco más. Triste y preocupante realidad. A partir de este momento y hasta las 7 de la tarde escuchás Crónica de una tarde anunciada con Nelson Castro.